así van poniendo. Perfecto. Pongan en el chat nombre, apellido y presente, así me queda registrado el presente en la clase. Si igualmente, si ustedes quieren abrir la cámara, en la grabación no aparecen porque yo tengo anclada la imagen en la vista del hablante, o sea que solamente se me ve a mí, ¿sí? Así que si tienen prendida la cámara, quédense tranquilos que no pasa nada, no aparecen después en la grabación de Zoom, ¿sí? Bien, recuerden a medida que van ingresando, poner el presente. Cuando retomemos en el próximo video, lo vuelven, o sea, cuando retomemos en la próxima parte de la clase, lo vuelven a registrar por las dudas. Yo chequeo que tengan puesta la asistencia en los dos chats. Bien, antes de arrancar, hoy vamos a terminar de ver, yo creía que me iba a dar el tiempo, espérenme que está ingresando Joaco. Yo creía que me iba a dar el tiempo para terminar de ver lo que había arrancado a explicar la semana pasada y hacer una continuación de la parte teórica, pero no, la última parte de la presentación de diapositivas requiere de un rato largo, requiere de una explicación en profundidad, así que hoy vamos a terminar de ver solo la presentación de las diapositivas, porque aparte la actividad que les voy a dejar va a estar vinculada justamente con el cierre de esa presentación. Antes de retomar, ¿alguna duda, alguna consulta, preguntas, cuestiones? Todo quedó clarísimo. ¿Alguna de ustedes revisó la clase de la semana pasada? Por ahí no el audio, pero revisó la presentación de diapositivas, chequeó algo, o se olvidaron de que existo hasta hoy. Por lo menos díganme algo, que díganme no, Maca, no vimos nada. No me dejen hablando sola. No, profe, yo solamente busqué algunos archivos, o sea, libros y eso que vos dijiste que, digamos, esa era la tarea, no nos mandabas ningún... Claro, exactamente. No les mandé tarea, les subí solo la clase y les dije que arranquen a hacer una búsqueda. Bien, gracias por responderme. Porque es raro, chicos, en serio es raro estar de este lado hablando completamente sola. Igual ya estoy un poco más acostumbrada. Las primeras clases virtuales eran un horror. Bien. Bueno, no hay dudas, consultas, preguntas. Bien. Sí, esta semana ya les voy a dejar actividades, tanto de la parte teórica como de la parte práctica, así que, bueno, igualmente ninguna de las dos actividades va a tener fecha de entrega para la semana que viene, pero ya pónganse vayan como aceitando la circunstancia, vayan poniéndose las pilas al respecto. Bueno, ya que no hay dudas, consultas, preguntas ni demás, voy a arrancar a compartir pantalla. Esperen que antes de empezar a compartir pantalla me quiero asegurar, ahí está, de que esté todo ok. Estos son los momentos en los que, como docente, uno pasa un poquito de vergüenza, decís, tan clara que la tienen los pibes, tan desastre que soy yo para estas cosas. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Recién veían el buscador de Google, ahora están viendo la presentación de diapositivas. Sí, profe. Maravilloso, maravilloso. Bueno, les hago un refresh, ¿sí?, de lo que habíamos estado trabajando. Recuerden, la semana pasada lo que hicimos fue, bueno, nosotros veníamos viendo la parte teórica de la materia, ¿no? ¿Qué es un proceso de investigación? ¿Cómo se lleva adelante? ¿Por qué hablamos de que es un proceso flexible en términos de sus etapas? ¿Si es dinámico? ¿Cuáles son las primeras etapas? ¿Sí? Desde la selección del tema, la búsqueda de recopilación de fuentes de información, a partir de la búsqueda de recopilación de fuentes de información, la elaboración de un estado de la cuestión, el diseño de un marco teórico, y lo que va a seguir ahora en la parte teórica es el diseño del objeto de estudio, o sea, el armado definitivo del objeto de estudio en relación y a partir de ello del planteo del problema, la hipótesis y la formulación de los objetivos. Mi idea era que hoy termináramos de ver la presentación de diapositivas y ya arrancáramos con eso, pero es como mucha data para una sola clase y prefiero volcarme sobre esto que habíamos estado viendo, porque ustedes ya tienen que estar en pleno proceso de rastreo de información, de rastreo de fuentes secundarias, así que por esa razón, en esta clase lo que vamos a hacer es repasar lo que habíamos visto en la clase pasada y terminar con la presentación de diapositivas para que ustedes ya tengan todas las cuestiones que tienen que ver con tips, estrategias y herramientas
para la búsqueda de información. Hay un micrófono abierto y se escucha ruido de fondo. Gracias. Yo porque si no me vieron que mi cerebro se distrae fácil. ¿Alguien? Sí, va a estar, sí, les pido disculpas que todavía no les subí la biblioteca digital. Estoy rastreando entre cosas que ya tengo descargadas y sigo descargando material para el resto. El tema es que estoy, además de descargando el material, renombrándolo, porque ahora les voy a mostrar, o voy a ver si puedo mostrarles con algún ejemplo, no todos los archivos cuando los descargan, se descargan con el nombre que tiene el archivo, entonces hay que abrir el archivo, cambiar el nombre, o sea, renombrarlo y demás, o sea, para que que quede ordenadita y que sea funcional, en función justamente a lo que yo pretendo, eso lleva un tiempo, pero sí, va a estar, no se preocupen, y de hecho va a estar para esta semana porque la actividad práctica que les voy a dejar va a tener que ver con que elaboren una ficha de lectura de un recurso que hayan buscado ustedes y de un recurso que esté disponible en la biblioteca digital. Así que no se preocupen. Y otra cosa que estuve haciendo, esto me olvidé, de nada, alumno, esa formalidad, por favor. Y otra cosa que me olvidé de decirles, o sea que se los voy a dejar avisado igual en las novedades del Classroom, que tiene sentido si, solo si ustedes me llegan a mandar un mail y no lo hacen a través de Classroom. No, o sea, yo otra cosa que estuve haciendo de la semana pasada a esta es trasladar todas mis aulas de Classroom, todos mis materiales de laburo y demás a otra cuenta de Gmail, porque tenía mi cuenta personal de Gmail, Macarena Belembré, ya con el Drive a tope, saturada de cosas, me llegaban mails personales de laburo, de la escuela, de la vida, ahí, entonces, un día fue un caos y dije, bueno, no, basta. Abrí una cuenta para profesora, que después les voy a dejar para que si me quieren mandar algo por mail o lo que fuere, o alguna consulta, y no lo hacen desde la opción de enviar un correo en el Classroom, ya tengan cuál es. Ay, perdón. Ya tengan cuál es la dirección de correo electrónico. Bueno, todas esas cosas llevan tiempo, por eso también todavía no terminé de gestionar lo de la biblioteca digital, pido disculpas, es mala mía. Bien, lo que habíamos arrancado a ver la semana pasada tenía que ver justamente con herramientas respecto de cómo buscamos fuentes de información, sobre todo considerando el contexto en el que estamos, y que no solo no solo el primer espacio de búsqueda, sino prácticamente el único, va a ser Internet, ¿sí? Digo prácticamente el único porque en realidad después ustedes pueden recurrir a, si conocen a alguien que esté estudiando alguna carrera vinculada a ciencias sociales o conocen a alguien que tenga intereses temáticos sobre el tema que ustedes eligieron, siempre se puede pedir prestados libros, materiales, etcétera, en tanto y en cuanto obviamente el obtener ese libro no implique descuidarse en el contexto en el que estamos, ¿no? Pero si eventualmente volvemos al aula, que no lo sé todavía, así que digo eventualmente porque no lo sé, también cabe la posibilidad de que yo les facilite material o que alguna de las otras profes también les pueda facilitar material en formato físico. Pero si no, mientras tanto, nuestro espacio básico, ¿sí? El primero y casi el único de rastreo de información es Internet, y justamente con eso tenía que ver lo que arrancamos a ver la semana pasada, que es cómo hacemos, ¿sí? Con qué herramientas o en base a qué tips o cuestiones o estrategias buscamos información en Internet. Una de las cosas que les había dicho que era importantísimo recordar es que nuestro buscador amigo, Google, busca por repetición de palabras, ¿sí? No busca frases elaboradas en términos de razonar sobre la frase que estamos buscando, sino que rastrea en la red aquellos sitios, aquellos documentos, aquellas publicaciones en las cuales abundan esas palabras que nosotros le pedimos al señor Google que busque, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de 3 distintos tipos de fuentes: sitios web, publicaciones, videos, ¿sí? Y recuerden que la diferencia entre un sitio web y una publicación tiene que ver con el sitio web es el espacio en el que está volcada la información. No sé, Wikipedia es un sitio web, ¿sí? Si están consultando la página del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, si están consultando la página del Ministerio de Economía, si están consultando la página del Ministerio de Género y Diversidades, lo que lean en la página está disponible en el sitio web. Después, en esos mismos sitios web, además, hay, en muchos casos, acceso a la posibilidad de descargar publicaciones. El sitio web es el espacio
en la red donde yo puedo leer información. La publicación es todo aquello que yo me puedo descargar, ¿sí? Libros, capítulos de libros, artículos de divulgación académica, revistas de divulgación académica completas, etc. Y como repito, recuerden que Google busca por repetición de palabras, lo importante es saber cuáles son las palabras claves o keywords de los temas que ustedes han elegido investigar. Estoy haciendo, bueno, esto ya se los mencioné. Recuerden que si están buscando un sitio web, ponen solo las keywords. Si están buscando descargar archivos o documentos, tienen que poner la terminación PDF o doc, que suelen ser las extensiones de archivos de texto más comunes con las que están cargados los archivos en la red. Si tienen el nombre del título, o sea, si tienen el nombre o título de el libro, capítulo de libro o artículo que están rastreando, pueden entrecomillarlo, ¿sí? De manera tal de que Google busque la repetición de esas palabras, no solo de las palabras en sí, sino en ese orden, ¿sí? Y una al lado de la otra. Las comillas le indican a Google, búscame no solo estas palabras, sino estas palabras en esta frase. Y si no aparece nada con el entrecomillado, sacan las comillas y buscan el nombre o con las palabras claves seguido de doc o PDF para que rastree, repito, documentos para descargar. Bueno, cómo hacer la búsqueda de los videos de YouTube. Recuerden la posibilidad de que si ya conocen el nombre del video que están rastreando porque vienen, no sé, de la red social de algún especialista en el tema que recomienda ver tal o cual video, porque se los recomendé yo, porque aparece el video mencionado en alguna otra fuente que ustedes ya leyeron o consultaron y quieren ver el video y tienen específicamente el nombre del video, el título de esa producción audiovisual, en la barra buscadora de YouTube ponen el nombre, título de esa producción audiovisual. Si están buscando qué material audiovisual hay de forma más random, más aleatoria, van a utilizar, al igual que en Google, las keywords o palabras claves, y ahí sí ya van a tener que prestar muchísima más atención al tema de qué es lo que va apareciendo. Si es un video que hacen, hay muchos videos de YouTube que fueron subidos por estudiantes que produjeron el video en las mismas condiciones que ustedes para algún trabajo de la escuela. Entonces, ese tipo de videos, como que si bien quizás hay sustento académico detrás de la producción de ese video, porque les pibes que lo hicieron buscaron información para hacerlo, eso no necesariamente es así, ¿sí? Lo mismo que hay muchos creadores de contenido que pretenden, se disfrazan de divulgadores académicos, pero en realidad están dando opinión. Y recuerden que ustedes no van a estar rastreando opiniones, sino que van a estar buscando, sobre todo cuando hablamos de fuentes secundarias, ¿sí? Después ustedes quieren analizar un video que hace un fulano de tal, una fulana de tal, con su opinión sobre tal cosa y lo utilizan como una fuente primaria, ok, perfecto. Ahora, para fuentes secundarias, recuerden que se trata de interpretaciones de relevancia académica, es decir, interpretaciones que estén basadas en evidencia que después pueda ser comprobable en la realidad. Entonces, no agarren el video de cualquier hija de vecine que hable sobre el tema. Busquen que quienes crean ese contenido, ya sea una persona física, un grupo de personas, una institución, una agrupación, un canal de medio, lo que fuese, tenga detrás de sí la acreditación suficiente como para que se trate de un video en el que hay divulgación académica. Bien, sobre todo, repito, cuando están buscando de forma random. Si ustedes van a ver un documental, siempre pongo el mismo documental, pero digo, si ustedes están viendo Memoria del Saqueo, que está hecha por Pino Solanas, ahí ya sabemos que detrás de la película de Pino Solanas hay toda una investigación que el tipo y la gente con la que produjo la película hizo para poder mostrar todo lo que muestra en ese documental, ¿sí? Si están viendo un documental, no sé, no sé, National Geographic, de la BBC, creo que les había dicho yo que la BBC produce muy buenos documentales. Si no fue ustedes, fue al otro grupo, así que se los digo ahora a ustedes. Si están viendo un documental, ¿sí? de algún canal de medios que es conocido y que además va a mencionar a lo largo de la producción audiovisual las fuentes en las cuales se basa, o las evidencias en las cuales se basa para afirmar lo que explica en el audiovisual, bueno, buenísimo. Ojo con las búsquedas random y con caer en
videos que están hechos por cualquiera y que pretenden ser de divulgación cuando en realidad son de opinión. Si tienen alguna duda, ¿sí? Si se encuentran frente a algún recurso audiovisual que parece hecho con mucha seriedad, pero que no terminan de estar convencidos de si es así de serio como aparenta o no, me preguntan y lo vemos juntos, ¿sí? Bien, todo esto es a título de repaso de lo que habíamos visto la semana pasada. Bueno, importante esto, yo les dejé la semana pasada, junto con la clase, un documento de 2 carillas, que es sobre qué datos hay que registrar de cada una de las fuentes secundarias que ustedes van consultando. De cada fuente que consulten, registren los datos que están indicados en esa lista de fuentes, porque después vamos a trabajar con otro documento, después, más adelante me refiero, que es el documento de la normativa APA, que también se los dejé, se los adjunté cuando les publiqué la semana pasada la clase, en donde se indica cómo en un trabajo de investigación académica se referencian cada una de las fuentes con las que se trabajó. Y esas referencias se construyen en base a datos de esas fuentes. Si ustedes se ponen a buscar los datos de esas fuentes recién al final del trabajo, cuando tengan que armar la lista de referencias de las fuentes consultadas, va a haber un montón de cosas que, uy, este texto que lo leí, lo usé para tal cosa, pero no me acuerdo ahora de qué sitio web lo descargué, no me acuerdo ahora el autor o la autora y no estoy encontrándolo, o sea, yo lo utilicé y todo y no registré el dato. Bueno, para evitarse el tener que después hacer un rastreo exhaustivo de los datos de las fuentes, una vez que el trabajo ya está a punto de ser terminado, a medida que van consultando cada una de esas fuentes, se hacen, ¿sí?, una listita de los datos de registro. Para eso también va a servir el fichado que van a aprender a hacer a partir de la actividad que les voy a plantear para que hagan. Bien. ¿Con qué datos registro? O sea, ¿qué datos me guardo? Los datos que tienen indicado en esas 2 hojitas que les dejé la semana pasada, que se registran de cada tipo de fuente según la fuente que sea, ¿sí? Según si es un libro, un capítulo de un libro, un artículo académico, una tesis, una ponencia, un video, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ustedes, yo lo que les había dicho que podía pasar cuando arrancan a hacer por primera vez una búsqueda de fuentes de información sin saber bien cómo buscar es, o en el primer caso, que no les aparezca nada, que digan, no, bueno, no hay nada disponible, cosa que está mal y justamente es señal, es sintomático de que no están haciendo bien la búsqueda, porque, a ver, hay disponible prácticamente de absolutamente todo en la red, ¿sí? Entonces, si no les está apareciendo nada, es porque no están haciendo bien la búsqueda. También lo que puede pasar es que sobreabunde la información y eso también puede tener que ver con que no están haciendo bien la búsqueda porque le están pidiendo a Google que busque por demás, más allá de lo que ustedes necesitan saber, ver o conocer. Uy, puse la presentación de diapositivas, se puso toda la pantalla negra. Estamos viendo todos toda la pantalla negra, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¡Maldito PowerPoint! ¿Cómo anda? Bueno, y acá se vio el final, que era lo que no quería que ocurra. Bueno, una vez que aprenden, ¿sí?, estos tips, estas técnicas, estas herramientas de búsqueda de información, va a pasar que, por un lado, si tenían sobreabundancia de fuentes, no sabiendo qué palabras claves utilizar, y entonces les aparecía de todo, porque estaban utilizando mal las keywords o palabras claves, o de pronto no les aparecía nada, van a llegar a un punto intermedio, ¿sí?, aplicando estos tips, estas herramientas de búsqueda, en el que van a empezar a encontrar, quienes no encontraban fuentes de información y quienes tenían una sobreabundancia van a direccionar mejor la búsqueda. De todas maneras, no todo lo que vayan a encontrar, de hecho ni siquiera todos los libros que yo les pueda sugerir, de hecho ni siquiera todas las fuentes que aparezcan en la biblioteca de fuentes que yo les voy a dejar, van a ser necesariamente utilizables para el trabajo de investigación de ustedes, ¿sí? Ahora va a parecer que todas las fuentes son útiles, que todo sirve, que a medida que vayan avanzando en la delimitación del recorte temático y a partir de ello en el diseño del objeto de estudio,
va a haber fuentes que van a ir descartando. De hecho, algunas de las que les vayan apareciendo las pueden ir descartando ya desde ahora, ¿sí? Porque, y también, digo, va a haber fuentes que no las van a descartar, pero que les tienen que adjudicar un orden de relevancia en función de, bueno, perfecto, esto va directo al hueso del eje de investigación que yo estoy analizando, o sea, esto es específico sobre lo que yo quiero trabajar y esto me va a servir para plantear conceptos generales o el contexto histórico, si es que van a analizar un tema que esté periodizado en un determinado tiempo, esto me va a servir para, no sé, si están analizando sí. No va a ser lo mismo. Si están trabajando sobre algún sesgo de género, ¿no? El que fuere, un sesgo económico, un sesgo académico, un sesgo en términos culturales, si están trabajando sobre un sesgo de género y encuentran un texto que habla sobre el patriarcado, ese texto va a ser importante, porque van a definir ustedes uno de los conceptos con los que van a trabajar a lo largo de la investigación. Pero no va al hueso de lo que ustedes están trabajando, sino que plantea el contexto general de, bueno, existen sesgos de género porque existe algo que se llama patriarcado, ¿sí? Entonces, esa fuente la van a utilizar para plantear la cuestión general, y después otras fuentes más específicas, si están trabajando, no sé, sobre sesgos de género en el mercado laboral y quieren trabajar sobre brechas salariales o techo de cristal, bueno, todas las fuentes que hablen sobre la mujer en el mercado laboral o las disidencias sexuales en el mercado laboral, porque pueden estar trabajando sobre la inclusión de las diversidades, o sea, las personas travestis, trans, no binarias, etcétera. Estoy tirando ejemplos random, bueno, van a ir, la fuente específica, la fuente que vaya al hueso va a ser esa, la que trabaje sobre brechas salariales, inclusión, techo de cristal, etc. ¿Sí? Entonces, es importante que a medida de que vayan buscando las fuentes de información y las vayan recopilando, además de no dejarse abrumar por la cantidad de fuentes que van a ir encontrando, que puedan empezar a ordenar esas fuentes y seleccionarlas en función de la relevancia que tienen para el trabajo de investigación que ustedes están llevando adelante. ¿Sí? Para eso, obviamente, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, sí, Mel, querías preguntar algo. Me acordé medio tarde, pero al momento de buscar fuentes puede ser útil la herramienta de Google Académico. También, el Google Academics puede ser Voy a importante. compartir ahora en el Classroom, por las dudas, pero ¿Cómo? nada, eso. Lo voy a compartir en el Classroom, el enlace. Dale, pero nada, buenísimo. Me había quedado justo. Buenísimo, sí, gracias Mel, buenísimo, sí, porque es una muy buena herramienta. De hecho, hay algunos textos de Google Academics que se pueden descargar, otros se leen en línea, sí, pero también es útil porque además en el caso de Google Academics suelen tener la referencia de la fuente ya construida, o sea, el título de la fuente, el autor o autora, el año de la fuente, etc. Es también una muy buena herramienta de búsqueda. Gracias por el aporte, Mel. Bien, me se tildó el cerebro. Bueno, estábamos en esto, o sea, en el momento, ya en el proceso de la búsqueda y recopilación de fuentes, en ese recopilar las fuentes es importante que seleccionen aquellas que efectivamente son relevantes en función del tema que están investigando y además también de ser relevantes en función del tema, que las puedan ir ordenando según para qué importan o por qué importan o en función de qué importan según el tema que ustedes están investigando y el eje, aspecto o recorte del tema que ustedes van a analizar. ¿Cómo hacemos eso? ¿No? O sea, primero, no todo lo que encuentren va a servir y no todo lo que les sirva va a servir para lo mismo. Entonces, ahí hay que concentrarnos en la lectura de las fuentes. Ahora bien, si yo les digo que ya para dentro de mes y medio van a tener que estar produciendo un ensayo, digo mes y medio porque al final hago un paréntesis acá. Aparentemente de vuelta no va a haber trimestres como el año pasado, sino que lo que vamos a tener son informes cada, vaya que vos a saber cuánta cantidad de tiempo. Entonces, como no va a haber trimestres en términos estrictos, la fecha del ensayo la corro un poquito, ¿sí? Así que seguramente no sea para fines de mayo, sino para principios de junio que tengan que entregar el ensayo. Por eso les dije ahora, mes y medio van a tener que estar entregando una primera producción escrita. Cierro paréntesis. Si ya para dentro de mes y medio van a tener que estar entregando una producción escrita, ya ahora mismo van a tener que estar haciendo ese proceso de selección y
ordenamiento en función de la relevancia que la fuente tenga para el trabajo de investigación en este mismo momento en el que están haciendo la búsqueda. Entonces, sentarse a leer, de pronto se descargaron 50 artículos, ¿no? O se descargaron 10 artículos, más otros 5 o 10 que seleccionaron de la biblioteca digital que yo les dejé, ¿sí? Tenemos 20 artículos o 20 publicaciones entre libros, capítulos de libros, artículos académicos, y tengo además 5 videos para ver y 2 sitios web. Tenemos en total 27 fuentes, si no saqué mal la cuenta, ¿no? Sí, 27 fuentes. Imposible abordar, leer en detalle esas 27 fuentes de acá a dentro de un mes y pico, sobre todo porque además no es que voy a estar leyendo esas fuentes para después hacer una producción escrita en base a eso, sino que esa lectura, consulta de las fuentes es una primera lectura o consulta de las fuentes en función de ver cuán relevantes son para mi investigación, y una vez que seleccioné que son efectivamente relevantes para mi investigación, ¿para qué me van a servir dentro de la investigación? Bueno, para eso hay una serie de tips, técnicas, estrategias que podemos utilizar para hacer una consulta rápida, ¿sí?, de la fuente. Hay una serie de indicadores o de cuestiones que puedo rápidamente observar o mirar para determinar si la fuente más o menos me sirve y para qué lado apunta esa fuente, por ende, si me sirve, para qué es que la voy a poder llegar a utilizar. Este que está en color así acá naranjita o amarillito, o el color que vean, yo lo veo medio amarillín, refiere a estos dos, ¿sí?, a todo lo que tenga que ver con publicaciones o cuestiones escritas, por eso está distinguido de otro color. Hay una cosa, y esto el yo de ustedes en el futuro me lo van a agradecer si es algo que todavía no sabían hacer. Esto, cuando sean estudiantes de ciclo superior, e incluso si no van a estudiar, pero van a laburar y van a tener que leer cosas de forma rápida, me van a agradecer esto si es que todavía no lo conocen. Todos los documentos escritos, todas las cuestiones escritas, todas las fuentes que sean escritas, ya sea que se trate de una publicación, ¿sí?, un capítulo de libro, artículo, etcétera, o de un sitio web, y sea que lo estoy consultando de forma digital o en forma física, hay una cosa que se llama lectura diagonal, ¿sí?, que implica no leer detallada y profundamente el texto que estoy consultando en sí, sino hacer una lectura por las primeras y las últimas líneas de cada uno de los párrafos, y después, una vez que ya lo tengan aceitado, va a ser de cada una de las páginas, ¿sí?, de esa fuente escrita que estoy consultando. Repito, ya sea se trate de un documento, o sea, libro, capítulo de libro, artículo, etcétera, o se trate de un sitio web, sirve mucho hacer lectura diagonal. O sea, ¿por qué es diagonal? Porque yo arranco por el principio y voy hacia el final de lo que estoy leyendo, ¿sí? No leo íntegro el párrafo, no leo íntegra la página, ¿sí?, sino que rastreo las primeras líneas y las últimas de cada párrafo, y una vez que lo tenga aceitado, las primeras líneas y las últimas de cada página. Esto se puede hacer porque se supone que las fuentes, bueno, me está avisando Zoom que se nos corta en 10 minutos, recuerden que volvemos al mismo link. Esto se puede hacer porque las fuentes académicas, ya sea que se trate de sitios web o de publicaciones, suelen tener una rigurosidad en la escritura, en la redacción, ¿sí?, no solo en el contenido, sino en cómo ese contenido está presentado de forma escrita. Entonces, los textos aparecen con coherencia y cohesión interna, cada párrafo abre y cierra una misma idea, y entonces, si bien obviamente la idea general es la idea que atraviesa todo el texto, ese texto está subdividido en ideas y por ende cada párrafo atiende una de esas ideas que se relaciona con la siguiente. Entonces, si yo leo las primeras y las últimas líneas, ya sé más o menos de qué va cada párrafo, y normalmente en cada página voy avanzando en lecturas de la cuestión, ¿sí? No es algo que sea sencillo de hacer si no tienen hábito de lectura. Y acá abro otro paréntesis respecto de hábitos de lectura. Ustedes van a encontrarse con dos dificultades si no tienen el hábito hecho de leer con este trabajo, que van más allá de la dificultad del trabajo en sí misma.
Una es la dificultad para la comprensión de textos, otra es la dificultad para la escritura. La única forma de resolver esas dos dificultades es leyendo, chiques. Se es buen lector, lectora, lectore cuando se lee, se es buen escritore cuando se lee. No hay forma alguna de resolver problemas de lectocomprensión que no sea sentándose a leer, y no hay forma alguna de aprender a escribir con claridad, con variedad de vocabulario, que no sea leyendo, ¿sí? Algunos tienen facilidad innata para expresarse por escrito y tienen muy buena oratoria y tienen la capacidad de trasladar esa oratoria a la escritura. Esas personas, si no tienen hábito de lectura, van a cometer un error que tiene que ver con cuestiones gramaticales. Van a poder expresarse perfecto porque tienen la soltura para volar imaginativamente, y los errores que van a tener que aprender a resolver en el proceso de producción de textos van a tener que ver con una cuestión de gramática o de coherencia y cohesión interna del texto, que si bien son errores hinchaguindas de resolver, bueno, si ya tenés la dificultad para expresarte por escrito, ya tenés la mitad del camino hecha. Pero para quienes, la dificultad no, la facilidad, perdón. Para quienes no tengan esa facilidad, a quienes les cueste expresarse por escrito, porque no están acostumbrados a escribir, sugerencia, leer, ¿sí? Lo dicen la mayor parte de los escritores. La única forma de saber escribir bien es leer. La única forma de desarrollar comprensión de textos es leer. Por ende, para aquellas personas que no tengan el hábito de la lectura, mi sugerencia para esta materia y para la vida en general es lean, chiques, porque aparte es una de las mejores formas de entrenar el cerebro y de aprender a encontrar mensajes que están medio como implícitos, y de aprender a entender la lógica con la cual nos están queriendo cachar en un medio de comunicación o en una red social. La lectura agiliza el cerebro. La lectura es como leer es como CrossFit para el cerebro, por decirlo de alguna manera. Si pensamos el cerebro como un músculo, el hábito de la lectura es hacerle hacer CrossFit a nuestro cerebro. Es ponerlo en constante diálogo con un montón de elementos de la realidad a partir de la comprensión de texto. Para quienes tengan hábito de la lectura, aprender a hacer lectura diagonal va a ser una boludez. De hecho, muchos de ustedes que ya tengan el hábito de la lectura, quizás incluso ya hayan hecho alguna vez este tipo de lecturas en diagonal y no hayan sido conscientes de que lo que estaban haciendo era eso. Pero tengo que chequear rápido un texto, o estoy repasando para una materia, me leo una guía de estudio y la miro así nomás. Bueno, eso es hacer lectura diagonal. El ir viendo casi como que si por ósmosis lo que estoy leyendo me fuese a transmitir el conocimiento. Eso es hacer lectura diagonal. Para quienes no tengan el hábito de la lectura va a costar un poco más, para quienes ya lo tengan va a salir solo prácticamente. Y otra de las cuestiones que permite la lectura diagonal, que tiene que ver con funciones neurológicas que desconozco, pero sé que son así, pues las he experimentado en la práctica, en esos procedimientos de lectura diagonal, a la vista saltan rápidamente aquellas cosas que justamente destacan en el texto. Salta si hay gráficos o imágenes que se hacen, o sea, porque son distintas al resto de lo que mi mirada está pasando por encima. Si hay palabras que están resaltadas porque están en negrita, en cursiva o subrayadas o en mayúscula, también me van a llamar la atención. O sea, no es que me van a llamar la atención porque yo conscientemente voy a estar buscando palabras resaltadas. A la vista va a llamar la atención, ¿sí? De la misma manera que la persona que nos gusta llama la atención entre medio de todo otro mundo de personas, bueno, y no nos damos cuenta por qué, ¿no? O sea, no es que estábamos esperando ver a esa persona, sino que, la vimos. Bueno, con las palabras resaltadas o los elementos paratextuales en una publicación va a pasar exactamente lo mismo. Nos van a visualmente llamar la atención, ¿sí? Y cuando aparezcan cosas que nos llaman la atención, cuadros, gráficos, imágenes, palabras resaltadas de alguna manera, sabemos que alrededor de ese cuadro, esa palabra, esa imagen, etcétera, tenemos que mirar un poco más en detalle a ver por qué aparece ese elemento o esa palabra resaltada, y entonces con una lectura diagonal y mirar esos elementos que llaman la atención, yo ya tengo una lectura por encima hecha sin tener que estar en detalle leyendo, resumiendo, marcando, que lo van a tener que hacer, pero para cuando ya estén en el proceso de hacer un análisis exhaustivo de la fuente, para con eso ir
avanzando en la producción de la investigación. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. En el caso de los sitios web, ¿sí? Además de hacer esta lectura diagonal, chequeen, miren, presten atención a las imágenes, sobre todo si las imágenes no son meramente ilustrativas, o sea, que no es que están de adorno, como, no sé, como la Mafalda o la Lisa en esta presentación de diapositivas, sino que están ahí porque son representativas de lo que el texto está explicando, lo mismo que si hay cuadros o gráficos que visualmente expresen lo que se está escribiendo. Y también, sí, una cosa que es muy importante en el caso de los sitios web son los hipervínculos. ¿Saben lo que es un hipervínculo? No. Bueno, a ver si me deja, si hago a tiempo, porque hoy no lo pude hacer con el curso anterior, porque se tildaba todo, pero acá me parece que estamos mejor. Están viendo el navegador ustedes, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Ey, no me deja correrme a mí mismo. Bueno, estuve buscando computadoras en Frávega y me más botón el... vamos a buscar Revolución Francesa, que es una de las primeras cosas que... O sea, así de paso no ayuda a nadie, no se puso ni un tilde la profe. Les quiero mostrar lo que son los hipervínculos, si el señor Zoom y Google me dejan, pues Zoom sigue corriendo el tiempo y Google está buscando como si fuese, no sé, mi abuela intentando enhebrar una aguja, pero la que lo tiró de las patas. Les voy explicando el concepto mientras tanto. Hipervínculos son aquellas palabras o frases que aparecen de alguna manera resaltadas en un sitio web. Pueden aparecer subrayadas, en el caso de Wikipedia aparecen en azul, pueden aparecer en... ¿ven? Uy, bueno, sí, ya, que no ignores, ya sé que les van a cobrar impuesto a las ganancias. En algún momento les vamos a donar Wikipedia. No me acuerdo cómo se llama el creador de Wikipedia. Bueno, ven que aparece en azul y que si yo me posiciono con el cursor por encima, me aparece la manito y me tira un cuadrito adelantándome algunos de los datos que se relacionan con esa palabra. Busqué Revolución Francesa porque es una de las que más hipervínculos tienen los primeros 3 párrafos, ¿sí? Todas las palabras, acá tengo hipervínculos, no voy a donarte 175 pesos Wikipedia. Acá tengo el índice del sitio de Wikipedia, ¿sí? Y estos hipervínculos justamente me llevan rápida y cómodamente a cada una de las partes del artículo de Wikipedia sobre Revolución Francesa. Por ejemplo, toma de la Bastilla. Sin que yo scrollee por la pantalla, me baja directamente Wikipedia me vincula directamente hasta la parte del texto en el que está ese tema dentro de lo que es la publicación, digamos, de Revolución, el artículo sobre Revolución Francesa. Ahora bien, acá dice edad contemporánea. Si yo cliqueo en edad contemporánea, directamente me va a llevar a otro artículo de Wikipedia, donde me explica qué es la edad contemporánea, a qué consideramos edad contemporánea y hace toda una descripción. Uy, cómo se puso Wikipedia pidiendo que le habiliten guita. Bueno, se va a cortar la reunión en cualquier momento. Los hipervínculos aparecen así, para relacionar el sitio que yo estoy mirando con otras partes del mismo sitio y muchas veces